Buenas tardes, chicos, chicas. Vamos a iniciar la segunda clase referida al tema 9, integrales de línea. Para eso vamos a presentarles la guía donde habíamos quedado la clase anterior, la clase del miércoles pasado. Habíamos hecho una primera presentación, llamémosle, muy sencilla, tratando de ver desde el punto de vista conceptual de qué se trata esto de las integrales de línea. Y para introducirnos a este concepto, habíamos hablado sobre la forma en que podemos, y esto lo hicimos desde el punto de vista de la gráfica, de unas gráficas que se mostraron, cómo podemos calcular la longitud de una curva. Vamos a tomar este concepto de longitud de curva para avanzar en lo que es una integral de línea. Pregunto entonces, ¿el concepto quedó claro de longitud de curva? ¿Me responden, por favor? Pilar dice sí, perfecto. Sí, básicamente lo que habíamos hecho, a ver si podemos mostrarlo, acá era a través de una sencilla gráfica, que se la muestro ahora, habíamos determinado una formulita que después la voy a mostrar utilizando una integral de línea, cómo podemos calcular este segmento o este arco, mejor dicho, este arco de curva que va desde P hasta Q. Y la idea básicamente era aproximar la longitud real a el segmento de recta que va de P a Q, que está con línea punteada, ¿verdad? Eso era lo que habíamos hecho. Entonces, en la medida en que nosotros, ahora, si esta curva C está representada paramétricamente con una función vectorial R de t, podíamos con un análisis vectorial encontrar este segmento de recta PQ, su longitud, lo podemos encontrar como el módulo del vector diferencia entre R de t más delta t menos R de t. Entonces, recapitulando, tomando en cuenta estos dos vectores, haciendo la diferencia de R de t más delta t menos R de t, encontraba este vector. Esta es la diferencia entre esos dos vectores. El módulo de esa diferencia obviamente me está determinando la longitud del segmento PQ. Ahora bien, obviamente la longitud de la línea punteada y la longitud del arco de curva PQ, hay diferencias. ¿Cuándo achicábamos esta diferencia? Cuando el delta t tendía a 0. Si el delta t disminuye, fíjese, aparece este otro vector en rojo y que va a determinar que este segmento de recta en azul esté más próximo a la verdadera longitud del arco P hasta la punta del vector en rojo. Y así sucesivamente. Después llegamos a la conclusión de que L, esta recta L, a medida que delta t disminuye, se va aproximando a U. Pero este U, ¿qué era? Este U, también lo vimos en la clase anterior, más aún lo presentamos como tema nuevo cuando vimos campos, hicimos el estudio del análisis vectorial como R' de t. Consecuentemente, si yo encontraba
todos los módulos de los R' de t, estos vectorcitos que están acá, y lo voy sumando para el total de la curva, podía encontrar la longitud de esa curva. Voy a volver de nuevo a nuestro apunte para mostrar desde el punto de vista, o sea, lo acabamos de verlo desde el punto de vista de la gráfica, y ahora vamos a mostrar que esa longitud de curva, lo estoy colocando con un fondo celeste, era justamente la integral curvilínea desde A hasta B, donde A es el inicio de la curva, B el final de la curva, de los módulos del vector R' de t. Obviamente ustedes saben que el signo integral significa sumatoria, entonces lo que hace es sumar todas esas R' de t, y ahí vamos a obtener, de esa manera obtenemos la longitud de la curva. ¿Está claro hasta ahí? Esto es un repaso de lo que vimos en la clase anterior. ¿Me contestan, por favor? Bueno, Rocío Beatriz me dice que sí. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver de qué se trata esto ahora de la integral de línea de un campo escalar. Recuerden que cuando iniciamos esto, la clase pasada, habíamos hablado respecto de la integral de línea de un campo escalar y también de un campo vectorial. Vamos a iniciar ahora con el tema de lo que es integrar a través de una curva, pero un campo escalar. Bueno, para eso vamos a recordar de nuevo el concepto de una integral simple. ¿Recuerdan el concepto de integral simple? Lo vamos a poner en una gráfica. Es nada más ni nada menos que esto. Ustedes ya lo han visto muchas veces en análisis 1, y es nada más ni nada menos que esto. ¿Cómo se puede interpretar la integral de f de x como el área de una región S, en este caso, la región S, que tiene como base el intervalo que va desde A hasta B, el intervalo de integración le llamamos, y como techo a la función f de x. Eso nos daba una interpretación geométrica de una integral simple. Ahora, vamos a ir de vuelta a presentar el tema de una integral de línea ahora, pero sobre una curva. Hagamos de cuenta, de nuevo voy a presentarlo desde el punto de vista conceptual y después lo vamos a ver desde el punto de vista analítico. Fíjense, en esta figura, ¿qué es lo que está ocurriendo? Supongamos que nuestra curva de integración, la curva C, que está pintada acá en verde, la curva C, y vamos a tratar de calcular la integral de un campo escalar, primero, un campo escalar sobre la curva C. ¿Qué es lo que estamos definiendo acá? Si nosotros, la integral, insisto, y atención con esto, habíamos pasado del concepto de integral simple a una integral de línea, haciendo referencia en primer lugar a que lo que ocurría es que ese intervalo en integral simple desde A hasta B y que está siempre sobre el eje X y es un segmento de recta, se chispotea. Ese intervalo de A hasta B sobre el eje X se chispotea y ahora toma cualquier forma y se va, por ejemplo, como en el caso de la figura, al plano XY, que está pintado en verde. Entonces, si yo voy a integrar ahora un campo escalar, un ponchito que está acá arriba, un ponchito, sobre esta curva C, lo que voy a hacer es recorrer toda la integral
siempre sobre el camino, sobre la curva C, por eso es una integral curvilínea, sobre la curva C. Y voy a subir, así como hice en la integral de simple, una vez tomado el intervalo, subí hasta encontrar mi f de x. En este caso también yo subo hasta encontrar mi f de x, mi ponchito que está acá arriba. Entonces, lo que estoy formando es nada más ni nada menos acá, es que la región que ustedes vieron hace un ratito con la otra imagen, se la voy a presentar de vuelta. Está acá. La región S, fíjense, que antes estaba en un intervalo de A hasta B, segmento de recta y siempre sobre el eje X, y techo f de X, ahora esta misma región S, con la salvedad de que el intervalo de integración ya no es una curva sobre el eje X, sino que es una curva sobre el plano XY, y que lo vemos acá, sobre el plano XY, sube hasta encontrar mi poncho. Consecuentemente, ahí se forma una especie de pared irregular, ¿verdad? Normalmente yo suelo hacer la presentación de esto haciendo referencia a la pared loca. Lo vamos a ver de esta manera. Una pared, fíjense, ¿están viendo esto que les estoy mostrando en papelito? Una pared normal es esto. Una base y una altura. Esto sería el intervalo de A hasta B y acá eventualmente la función. Pero ¿qué ocurre cuando yo integro sobre una integral de línea en una curva? Esta curva que antes era un intervalo, ahora se deforma. Más aún, el techo tiene esta forma que tiene que ver con el ponchito que tengo acá. Es como que si la curva que está en el plano XY sube y se interseca con mi campo escalar, mi poncho. Entonces lo que estoy formando es una pared loca, como le llamo yo. Una pared normal, estamos hablando de esto. Una pared loca, una cosa así, en donde la base tiene la forma de una curva y el techo inclusive todo en función de la forma que tenga el campo escalar, mi superficie. ¿Me siguen hasta ahí en lo que hace a la representación gráfica? María Belén me dice sí. Si no lo entendemos, por favor me avisan y lo planteamos de una manera diferente, pero no es tan complicado de entenderlo si nosotros decimos que lo que voy a hacer es integrar ahora sobre una curva que está sobre el plano XY, y que sube hasta encontrarse con mi superficie f de XY. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? Fíjense. Yo ya tengo el concepto de lo que es una integral, cómo calculo una integral a través de una integral de línea, la longitud de esta curva. Entonces vamos a usar el mismo criterio para avanzar con esta gráfica. Y fíjense, ¿qué es lo que está pasando acá? En esta curva, en la verde, la curva de integración, la voy a dividir en varias partes. De la misma forma, utilizando el mismo razonamiento que hice acá,
a la curva esta, que ahora la tengo en el espacio, la dividí en varias partes. Bueno, ahora esa curva la tengo en el plano y también la voy a dividir en varias partes. Entonces, y como una primera aproximación, lo que digo es que la curva esta C va a quedar dividida en una unión de arcos. Cada una de estas que estoy recorriendo ahora con el cursor va a ser la primera, la segunda y ahora la tercera partición que hice de la curva C. Esta será la C sub 0, la C sub 1 y acá la C sub 2. Entonces, lo que puedo decir es como como interpreté el cálculo de la longitud de una curva, que esta curva C sub 1, por ejemplo, la longitud del arco de curva la aproximo al segmento de recta que va desde este punto hasta este otro. Entonces ya tendría un valor que va a significar para determinar el área de esta pared. Fíjense que en el análisis 1 lo que hicimos era encontrar en el intervalo desde A hasta B la base hasta la altura, pero definida por la función f de x. Acá estamos haciendo lo mismo. Acá vamos a encontrar la base en un segmento, en una primera aproximación, en un segmento de recta, acá. Y la altura va a ser lo que, digamos, lo que determina la función, lo que sube hasta mi campo escalar. Voy a intentar ahora, a ver si lo tengo por acá, cómo vemos esta partición ahora en función de rectángulos. Esto es insisto, es una primera aproximación y que nos va a permitir determinar después el área de toda esa pared loca, como le llamamos. Estábamos por acá, a ver, está acá. Fíjense, lo que estamos haciendo es esto. A ver, alguien entró, permítanme un cachito que vamos a admitir. Ahí está. Entonces, les decía que lo que está ahora, o lo que están viendo ustedes y pintado en rosa, es una región que tiene como base el segmento de la segunda partición de esta curva. Y la altura, la longitud que me representa este sector o este segmento de recta que sube desde la curva en el plano XY hasta mi campo escalar. Entonces, si nosotros hacemos esta primera aproximación, ya tenemos un área que corresponde, que por supuesto no es igual al área que representa esta como base, el arco de la curva. Pero insisto de vuelta, con el mismo razonamiento, si vamos haciendo cada vez el delta T más chico, vamos a tener estas áreas que van a ir aproximándose cada vez más a la verdadera área. Ahora fijémonos acá. Voy a dejar de compartir esto y lo que les estoy mostrando es nada más ni nada menos que el famoso tema que ustedes vieron como la integral de Riemann. Y fíjense acá. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros teníamos una curva, esto está definido para función de una sola variable, lo que es aplicable también a las integrales de línea, conceptualmente hablando. Si nosotros teníamos una primera partición, fíjense que el área real que está definiendo, por ejemplo, en esta primera parte, en el segundo cuadrante, es distinta al área esta, pero se aproxima. Pero cuando este valor en la base se va haciendo cada vez menor,
ahí está la secuencia cada vez menor, el error que cometemos al calcular como área, en este último caso, por ejemplo, en la parte amarilla, respecto del verdadero valor del área, es mucho menor que este que está con azul, ¿verdad? Bueno, ese mismo concepto es el que ustedes tienen que aplicar ahora para poder entender el tema del cálculo de lo que llamamos la pareloca, que está definida justamente por una integral de línea. Consecuentemente, si yo calculo, fíjense, vamos a mostrar, y después lo vamos a tratar de hacerlo en forma analítica, calculo, acá la tenemos, como la expresión o la ecuación número 8. La integral de línea, la estoy remarcando ahora con el fondo celeste, la integral de línea de un campo escalar f de x, y, ese es mi ponchito, arriba, sobre una curva C, la puedo calcular como la integral desde A hasta B, donde, recuerden, esta curva C tiene que estar definida en forma paramétrica. Esa forma paramétrica es R de T. La forma paramétrica es R de T. Entonces, R de A, o sea, y recuerden que una ecuación paramétrica, una función vectorial, además del valor de R de T, tiene que estar definida el intervalo en donde va a variar T, un T inicial hasta un T final. Y este punto de A corresponde al inicio de la curva y B al final de la curva. Entonces lo calculamos como f de R de T por el producto del módulo de R' de T. Y fíjense que desde el punto de vista dimensional, habíamos dicho que el módulo de R' de T, el módulo del R' de T, era nada más ni nada menos que la longitud de la curva, o sea, lo que estábamos mostrando hace un rato. A ver si lo tengo por acá arriba. Esta longitud, que en el límite concuerda con la longitud de la curva. Entonces tendríamos una de las variables que necesitamos para calcular el área de esta pareloca, sería la base. Esto correspondería entonces, esta expresión que está acá abajo, la R' de T, como la base. Y esta f de R de T es el campo, el valor que toma el campo escalar, o sea, la altura, sobre cada punto, o sobre cada valor que toma la curva en R de T. Que en definitiva, ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando yo integro un campo escalar, este operador lo que hace es aplicar a mi campo escalar y siempre siguiendo sobre la curva C, por eso es la integral curvilínea sobre C, siguiendo sobre la curva C, y obtener una interpretación geométrica que tiene que ver con esta figurita. ¿Sí? En definitiva, para que podamos hacer una relación con lo que ustedes ya conocen, que es la función de una sola variable, insisto, esta curva C, por eso integramos ahora sobre una curva, no sobre un intervalo de integración, sobre una curva, sube hasta encontrar el campo escalar, mi superficie, y se genera así esta región que ustedes están viendo en gris. El área de esa región corresponde a la interpretación geométrica de una integral de línea de mi campo escalar sobre la curva C, que va desde un punto inicial, que sería este que estoy marcando acá, hasta el punto final de la curva C. ¿Se habrá entendido esto? Cambio Houston. ¿Alguna respuesta por ese lado?
Ahora lo vamos a ver en forma analítica, pero creo que es bueno visualizarlo mejor o antes, previamente, con el tema de las gráficas. ¿Cómo vamos? Por favor, me contestan. Si no, lo explicamos de otra manera. María Belén me dice si se entendió. Otro mensaje, Villagram, se entendió. Bien. Rocío también. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo llegamos a esta fórmula desde el punto de vista de la presentación analítica. Estamos acá. Entonces, habíamos hablado de la curva C en R2. De paso, acá vamos a interpretar también toda esta simbología que por ahí algunas veces puede que quede un poco confusa. La curva C en R2, ¿qué significa? Que mi curva está en dos dimensiones, en este caso en el plano XY. Por eso, de entrada dice una curva C ubicada en el plano XY, R2. Parametrizada por una función vectorial R de t, J en R2. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que mi R de t es una función vectorial. Lo que va a hacer esta función vectorial es nada más ni nada menos que dibujar la curva C a través de vectores. Pero la va dibujando en la medida en que le doy dando valores al parámetro t. Ese parámetro t, desde un t inicial hasta un t final, me va a ir dibujando la curva C. Por eso dice la R de t que se aplica en J y al plano R2. ¿Qué significa esto? J, fíjense, es AB, es los valores del parámetro que están en un intervalo en R1. Seguro que esto lo vemos por acá, que están en el R1. Por ejemplo, en algunos ejemplos de la clase pasada dijimos que el parámetro varía entre 0 y 2pi para tita, por ejemplo. A eso se refiere J. Por eso habla en un intervalo en R1. Estamos en una sola dimensión. Y además una función, un campo escalar, f de xy, de R2 que va a R continuo. ¿Esto qué significa? Al ser un campo escalar, me aplica dos variables, como por ejemplo en este caso, por eso dice R2, de R2, y me da aplicando los valores XY, variable independiente, obtengo un solo valor que sería la variable dependiente. Por ejemplo, si yo digo z o f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, aplicando un par de valores xy, obtengo un solo valor en z o en f de xy. Por eso dice de R2 a R. Bueno, la representación gráfica de la función, entonces, se puede asimilar a un muro que se levanta a la altura sobre cada punto C. Bueno, es lo que explicamos hace un rato haciendo referencia a esta pared loca. Se trata de calcular el área de este muro entre la curva, es un muro que tiene como base la curva, y como techo a la intersección de la curva que sube con el campo escalar F, o la superficie F. De eso se trata. Muy bien. Bueno, entonces lo primero que hicimos fue particionar el intervalo. Estamos acá lo mostramos, fíjense, va de A hasta B, esto es en R1, por eso acá decía J en R1, eso para que lo entendamos bien en lo que hace a la simbología. Acá se los muestro de vuelta.
¿Ve? Acá dice J, que va desde A hasta B en un intervalo cerrado, finito, pero en R1. A eso se refiere, y eso tiene que ver con los temas de los parámetros, se lo dije hace un momento. Entonces, fíjense acá, está desde A hasta B, siempre sobre R1. Eso aplicado me va a generar con la función vectorial todos los vectorcitos que van a ir dibujando la curva ahora en R2, en el plano R2. Por eso la curva está en el plano R2. Entonces decía, la curva queda dividida en una unión de arcos. Lo estoy recorriendo con el puntero, un arco, el otro arco y otro arco que está acá. Entonces el muro, en una unión de rectángulos que tienen base, y fíjense, es lo que le mostré hace un ratito con la gráfica de color rosa, el rectángulo que está acá, que a medida que este valor se va haciendo, o sea, que el t o el delta t se haga o tienda a cero, va a ir aproximándose al verdadero valor de la longitud, esta que está acá. O sea, va a coincidir la longitud del segmento de recta con la longitud del arco de curva, ¿sí? Si esta es la curva, es la longitud del segmento de recta con el arco de curva. Y una altura que va a oscilar entre, sigan el cursor por favor, esta altura que sigo acá y esta otra que es la que sube hasta encontrarse con mi campo escalar. Bueno, lo que hacemos ahora es suponer que a lo largo de cada uno de estos pequeños arcos, la curva toma como máximo valor m sub c y m minúscula c sub i. ¿Qué significa esto? Fíjense que la longitud de la curva, en un punto determinado yo tengo esta. Y acá sobre, la estoy remarcando ahí, en verde tengo otro valor. Si yo determino que esa longitud tiene un valor máximo, S, y otro valor mínimo, S, y además, insisto con esto, en la medida en que los arcos se hagan cada vez más grandes, o sea, no ya tomar 3, como en este caso, 3 particiones, la primera recorriendo con el puntero, la segunda y la tercera, sino tomar infinitas particiones acá, yo me voy a acercar cada vez más al verdadero valor del área, que es lo que le había mostrado inclusive con una gráfica en 4 partes, que lo vamos a mostrar ahora un ratito para que quede más claro. Era esto que está acá. Si yo al número de particiones lo hago cada vez mayor, fíjense, acá entre el número de particiones en azul y el número de particiones en amarillo, lo que va a ocurrir es que el error que cometo al calcular el área, si hago este menor número de particiones frente a este mayor número, el área calculada a través de este número menor de particiones va a ser un área que va a estar con un error grande respecto al verdadero valor del área. Ahora, ¿qué pasa si yo estas particiones las hago mucho más? O sea, tomo más particiones. A medida que voy tomando más particiones va ocurriendo esto. Esto ahora en verde y en amarillo. Y cuando ese delta t tienda a 0, yo voy a obtener el verdadero valor del área. Entonces, si tomamos de vuelta nuestro... acá. Si tomamos acá
este valor como el que está por arriba y este valor en S minúscula como el que está por abajo del verdadero valor. Y fíjense qué importante lo que dice acá. En la medida de que la longitud de los arcos se hagan infinitamente pequeños, para que esa longitud de arcos se hagan infinitamente pequeños, yo debo hacer infinitas particiones. Entonces, va a aparecer que esta integral de línea calculada sobre mi curva C sobre f de xy es nada más ni nada menos que la integral calculada a través de la curva C definida en forma paramétrica R de t, en donde ya habíamos dicho qué significaba R' de t y qué significaba f de R de t. Como saben ustedes, el signo integral implica sumatoria de todas esas áreas en las que he dividido acá, de todas estas áreas, base por la altura, y a medida que tenga más particiones, voy disminuyendo el error a tal punto que cuando esas particiones tiendan a infinito, el cálculo de esta sumatoria de áreas me va a determinar el área de esta pared loca. Y eso es lo que tenemos acá. Y fíjense que una integral de línea, en definitiva, donde por supuesto la curva C está definida vectorialmente a través de la función vectorial R de t, lo que se calcula simplemente con una integral simple, porque acá R de t, la función f, mi campo escalar, en última instancia va a ser función de t. R' de t, función de t, diferencial de t. Consecuentemente es una integral simple en t. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vamos a hacer un ejemplo seguidamente y vamos a ver la mecánica de cómo se hace el cálculo de una integral de línea, pero además de la mecánica es importante que sepamos el concepto de qué es lo que estamos haciendo a través de esa metodología de cálculo. Así que sería bueno que ustedes me digan ahora si esto se ha entendido. Cambio, Houston. Muy bien. Vamos a ver ahora un ejercicio. A ver si lo podemos entender. En el ejemplo 1, la curva C está definida en la figura 4. Esa figura ustedes ya la conocen y cuando vimos representaciones paramétricas era la famosa hélice. Inclusive ya habíamos hecho un ejemplo, habíamos calculado un ejercicio utilizando esta curva. Entonces, lo que nos pide este ejercicio es calcular la integral de línea sobre la curva C. ¿Cuál curva? Esta que está dibujada acá, que es la espiral, aplicada en el campo escalar x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. En definitiva, lo que nos están pidiendo es integral sobre la curva C de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por el diferencial de C. Bueno, utilizando, les muestro acá esta formulita. Esta fórmula, por favor, ténganla bien en cuenta. El f de xy, para el caso de nuestro ejercicio, ahora es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esta curva C está referida a esta hélice. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar la representación paramétrica. Recuerden
que en esta fórmula necesitamos a R de t, o sea, determinar la representación paramétrica de la curva que nos está mostrando la figura 4. Y esa curva, fíjense, en el ejemplo de la clase anterior habíamos visto que el diámetro de esta espiral era A. En este caso, como lo vemos en la gráfica, es 1. Consecuentemente, mi ecuación paramétrica va a ser coseno de t en i más seno de t en j más t en k. Recuerden esto, lo vimos en la clase anterior, en la clase preanterior, perdón, como ecuaciones paramétricas. Esto correspondía, recuerden que la forma general de mi ecuación paramétrica es r de t igual a x función de t en i más i función de t en j más z función de t en k. En este caso, para esta figura en particular, el x será el coseno de t, el i de t es seno de t y el z de t es t. Variando el parámetro t entre 0 y 2pi. ¿Por qué? Porque da vuelta siempre sobre el plano XY. Fíjense, desde 0, empezando el ángulo en 0, correspondiéndose con el eje X, y da la vuelta completa para permitir así que se dibuje toda esta espira de la hélice. Consecuentemente, ya tenemos R de t. Tenemos que determinar ahora cuánto vale R' de t. Bueno, R' de t se determina simplemente derivando término a término mi R de t, la derivada del coseno menos seno de t en i, la derivada del seno, coseno de t en j, y la derivada de t1 en k. Ya tenemos R' de t. Nos piden que determinemos ahora, como está acá, en la expresión 8, el módulo de R' de t. Bueno, si tenemos el vector R' de t, que lo tengo acá, R' de t, su módulo es nada más ni nada menos que la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado, ¿verdad? Consecuentemente será la raíz cuadrada del seno al cuadrado, coseno cuadrado, más 1 al cuadrado, 1. Seno cuadrado más coseno, 1. Consecuentemente el módulo de R' de t en este caso es raíz de 2. Entonces, volvamos a nuestra formulita anterior y tenemos acá ya calculado R' de t, que es raíz de 2. Nos falta calcular la expresión de mi campo escalar en función de t. Y fíjense, mi campo escalar vale, mi campo escalar, acá lo muestro, es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Pero x, ¿cuánto vale? X es coseno de t. Y es seno de t y z es t. Consecuentemente, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, cuando yo calculo mi f de rt, será coseno cuadrado más seno cuadrado más 1 al cuadrado, que es lo que tengo acá. Coseno cuadrado, perdón, más t cuadrado. Coseno cuadrado más seno cuadrado más t cuadrado. Por el módulo de R' de t, habíamos calculado acá el R' de t, el módulo es raíz de 2. Y ahora es simplemente coseno cuadrado más seno cuadrado, 1, más t cuadrado, lo tengo acá, 1 más t cuadrado, raíz de 2, constante lo saco fuera de la integral, entonces me va a quedar raíz de 2, integral de 0 hasta pi, de 1, que es esto que está acá, más t cuadrado por diferencial de t. Tenemos acá entonces el cálculo de una integral en t, una sola variable. Es sencillo calcular esto y ahí tenemos el resultado. Esa es la mecánica de cálculo que vamos a usar para calcular integrales de línea de campos escalares. ¿Alguna pregunta?
¿Me siguen? Bueno, Pilar me dice que avancemos. Y vamos a seguir. Tenemos ahora otro ejemplo que nos pide calcular. Fíjense qué interesante es este ejemplo. Calcular la masa de un resorte. También sobre la hélice. Así, la masa de un resorte que tiene forma de hélice y que tiene una ecuación vectorial o función vectorial. Mi R de t está expresada ahora como A, también es una hélice, y tiene el valor de f de x y z ahora es una densidad, y vale x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Pregunto, es un ejercicio similar al anterior, pero no creo que sea necesario desarrollarlo, porque tiene la misma metodología anterior. Si ustedes lo consideran oportuno, lo hacemos, si no, seguimos. A ver, ¿me responden? Bueno, perfecto. Pilar y Rocío optan por seguir. Muy bien, vamos a seguir entonces. Lo que vamos a ver ahora es algo muy interesante que tiene que ver ahora integrar sobre una curva C, integral de línea, pero de campos vectoriales. Que recuerden la diferencia que existía entre lo que es un campo escalar, por ejemplo, un campo de temperaturas, frente a un campo vectorial, por ejemplo, un campo de fuerzas, un campo de velocidades, un campo de aceleraciones. ¿Sí? Bueno. Fíjense qué similar que es la ecuación que acabamos de analizar y aplicar con un ejemplo que se la muestro ahora y se la pongo con fondo celeste, de una integral que está aplicada o calculada sobre un campo escalar y fíjense la forma que tiene. Es la f de r de t por el módulo de r' de t. En este caso, si f ya no es un campo escalar, sino un campo vectorial, la expresión es muy similar, fíjense. La integral sobre una curva C de f, un campo vectorial, por eso está en negrita, va a ser f, el campo vectorial, de r de t, r' de t diferencial de t. Fíjense que acá aparece, y se lo remarco acá chiquito, ahí, esta operación, al estar hablando de un campo vectorial, f de r de t me está definiendo vectores. De la misma forma, r' es un vector. Consecuentemente, este puntito lo que me está diciendo es, señor, lo que usted tiene que hacer es el producto escalar entre un vector que está definido de como f de r de t y otro como r' de t. ¿Sí? ¿De qué otra forma también se puede encontrar en los libros la integral de línea? Integral, la primera integral sobre una curva C de f producto escalar, lo remarco ahí, por el diferencial de R. Es la integral del campo vectorial f aplicada a lo largo de la curva C. O también se puede colocar, fíjense, si A es el punto inicial,
se corresponde con R de A. Y esto, atención, fíjense qué importante que es esto. Esto me está definiendo un vectorcito. Y lo mismo este otro que está acá. La diferencia radica en que este primer vector me da a definir el punto de inicio de la curva. La punta de este vector es el inicio de la curva. Cuando va desde A hasta B, va recorriendo toda la curva y llega hasta el último vector, que será R de B, que es el final de la curva. Por eso dice acá, R de A y R de B representan los puntos extremos de la curva C. Si eso es así, puedo también, como notación, colocar la integral de línea desde A hasta B de f de R. ¿Sí? Y se la denomina acá, bueno, acabo de decirlo, integral de línea de f desde A hasta B a lo largo de la curva R. Otro tema. Cuando A es igual a B, o sea, coinciden los dos puntos, estoy hablando de una curva cerrada, ¿verdad? Es decir, no es que vaya desde A. Por ejemplo, una elipse es una curva cerrada. Si yo tomo el punto de inicio y lo hago coincidir con el punto final de la curva, estoy hablando de curva cerrada. En ese caso, la notación, fíjense, tiene esta forma de integral y adentro una curva cerrada. Otra manera, cuando el campo vectorial y mi función vectorial, o sea, de la representación paramétrica de la curva C se expresa en función de sus componentes, o sea, F, mi campo vectorial, será una F1 en I más F2 en J más F3 en Z, por ejemplo, en 3 dimensiones, y R, R1, R2, R3, la integral esta del segundo miembro también se puede colocar como la sumatoria de las 3 integrales. Acá lo tenemos, ¿ves? F1 de R1 más Fn de Rn como una expresión general. Después lo vamos a ver con más detalle en los ejercicios. Por ejemplo, si estamos hablando de en R2, el camino se va a definir en X e Y. Entonces va a ser, yo tengo una R1 y una R2. Esta R1 y R2T se corresponden con lo que acompaña el coeficiente Y en R de T. ¿Se acuerdan? Bien. Y lo mismo en la otra expresión para la integral de línea con esta forma. En el caso tridimensional o en R3, además de X de Y, aparece Z. Lo tenemos acá. Aparece Z. Y se agrega una más acá. Antes en 2 dimensiones era F1 de X más F2 de Y. Y acá será F1 de X, F2 más F3, porque aparece la tercera variable Z. Bueno, eso como notación. Vamos a ver cómo hacemos para calcular una integral de línea. El campo vectorial que nos dan es raíz de I. El campo vectorial en este caso está aplicado sobre R2, por eso tenemos dos variables, X e Y. Yendo a este caso estaríamos en R2, acá, en 2 dimensiones. Entonces, fíjense, está expresada en valor de F1, en función de F1 y F2. En este caso, del ejercicio, F1 sería raíz de I y F2 sería X cubo más Y en J. Entonces, yo tengo este campo vectorial que no es nada más ni nada menos que en función. Y hasta además está definido para todo XY, para cualquier valor de XY. Entonces, está definido para 0, 0, para 1, 1, 1, 2, menos 1, menos 1, menos 1, 0, para cualquier par de valores está definido. Para cada uno de esos valores, por ejemplo, el 1, 1, puedo calcular el F de 1, 1. Y eso va a ser 1 en Y más 2 en J, un vector del montón que significa campo vectorial. Para otro valor, para el 2, 2, tendré otro vector. Si yo dibujo todos esos vectores, tengo una ponchada de vectores que representan justamente mi campo vectorial F. Eso como repaso. Me piden calcular la integral de línea de este campo vectorial desde 0, 0 hasta 1, 1.
O sea, si estoy en el plano XY, fíjense, en el plano XY, acá, plano XY, me dice, señor, usted tiene que ir desde el origen 0, 0 hasta el 1, 1, al punto 1, 1 en el plano XY. A través, pero me falta definir los caminos que voy a seguir para llegar desde 0, 0 hasta 1, 1. La primera opción es la recta de ecuación paramétrica x de t e y de t con t variando en 0, 0. Fíjese, para el primer caso, se toma siempre cuando estoy integrando en línea, lo primero que hay que hacer es calcular o determinar la función vectorial, es decir, la ecuación paramétrica que define la curva a través de la cual voy a integrar. En este caso, como me dice que es una recta, será una función lineal, xt e it, con t variando y 0, 1. Fíjense, entonces, ¿cómo se construye mi ecuación vectorial? Será r de t igual a x de t, pero x de t es t, entonces t en i, más y de t, pero y de t es también t, más t en j. Fíjense que esta ecuación, insisto con esto, que tiene que ver con ecuaciones paramétricas, si yo calculo, fíjese, con t variando entre 0 y 1, cuando calculo t igual a 0, en esta ecuación me va a dar r de 0 igual a 0 en i más 0 en j. Estoy en el origen, 0 en i más 0 en j. En el extremo, cuando t vale 1, pondría acá r de 1, me quedará 1 en i más 1 en j. Estoy en el extremo 1, 1. De esa forma es lo que estoy, y en el intervalo, digamos, desde 0 hasta 1, va todos los puntos que van dibujando la recta esta que va desde 0, 0 hasta 1, 1. Bueno, determinado así la ecuación paramétrica, lo que hago ahora es calcular R' de t. R' de t, componente a componente, derivo 1 en i más 1 en j. 1 en i más 1 en j. Fíjense que en esta ecuación, cuando yo quiero calcular integrales de línea de campos vectoriales, lo mostramos de nuevo, está acá, necesito calcular R' de t y f de r de t, y hacer producto escalar entre ambas. Bueno, vamos a hacer eso ahora. Entonces, si ya tengo r de t, para el caso A, la recta, también tengo r' de t, que es 1 en i más 1 en j, derivando r de t. Me falta calcular f de r de t. En realidad, esta f, hay un error acá, esta f no es la f minúscula, corresponde a la f mayúscula, ¿no? A esta f que está acá, que representa, desde el punto de vista de la notación, un campo vectorial, no como está puesto acá, que es un campo escalar. Eso corrijamos, por favor. Entonces, el campo escalar, el campo vectorial expresado en función de t va a ser, fíjense, raíz de i. Pero i, ¿cuánto vale? En función de t, i vale t. Entonces será raíz de t en i. Raíz de t en i, porque i es t. Más, entre paréntesis, x cubo más i. Pero tanto x como y valen t, fíjense, tanto x como y valen t, entonces será t cubo más t. T cubo más t y ahora en j. Esta expresión entonces es mi campo vectorial expresado en función de t. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es integrar desde 0 hasta 1, porque t varía desde 0 hasta 1, de f de r de t. Pero f de r de t, ¿cuánto vale? Vale raíz de t en i más t cubo más t en j, producto escalar r'. R' lo tenemos acá, i más j, i más j. Entonces, esto va a ser integrar desde 0 hasta 1, este producto escalar lo resuelvo componente a componente, a raíz de t por 1, raíz de t, más t cubo más t por 1, t cubo más t. Por diferencial de t, desarrollo esta integral
y ya tengo el resultado. ¿Lo ven? ¿Me dan un comprendido? Si no, lo explicamos de vuelta al ejercicio. ¿Me siguen? Muy bien, vamos a seguir entonces con la parte B. La parte B del ejercicio hace referencia a que hagamos el mismo cálculo, pero ahora el camino de ecuaciones paramétricas x es t cuadrado y es t cubo, también con t variando desde 0 hasta 1. Entonces, ahora mi ecuación paramétrica cambia, porque la anterior era una recta, ahora ya no es una recta. Entonces, mi ecuación vectorial será, fíjense, x de t, que ahora es t cuadrado. Entonces, t cuadrado en i. Más i de t, pero i de t vale t cubo ahora, más t cubo en j. Así obtengo entonces mi ecuación paramétrica de la nueva curva. Bueno, calcular R', otra vez derivar componente a componente, será 2t en i más 3t cuadrado en j. Y f de r de t será raíz, fíjense que r de t, lo vuelvo a poner acá para recordarle, es esta, raíz de i en i más x cubo más y en j, pero ahora i vale, lo tenemos acá, y ahora vale t cubo. Entonces será t a la 3 medio en i, ¿sí? O sea, raíz de i. Es lo mismo que poner i a la 1 medio. Pero como t ahora vale t cubo, será t a la 3 medio. ¿Me siguen, verdad? Más x cubo más i. Pero x, perdón, ahora vale t cuadrado. Por eso será t sexta. Es, si x es t, fíjense, si x ahora es t, acá arriba lo tengo, si x es t cuadrado, elevado al cubo será t sexta, ¿sí? Más i, me dice, pero y ahora este cubo, más i, ahora y este cubo, eso en j. Consecuentemente tengo acá ya calculada la expresión de mi campo vectorial f de r expresado en función de t. Entonces lo que tengo que hacer ahora es simplemente hacer la integral otra vez desde 0 hasta 1 de f de r de t, la tenemos acá, el primer vector, producto escalar r' de t, pero r' de t es 2t en i más 3t cuadrado en j, que lo tenemos aquí. R' será es 2t en i. Y fíjense que acá hay un error, porque está colocando acá la expresión que corresponde a r de t, y en realidad es r' de t, es 2t en i más 3t en j, 2t en i más 3t en j. Después habría que revisar el tema del cálculo, pero a ver si rápidamente lo hacemos. Sí, en el resultado está considerado que r' de t acá es 2t en i más 3t cuadrado en j. Hacemos el producto escalar de estos dos, corregido esta última expresión entre paréntesis, vamos a obtener el resultado 59 sobre 42. El cálculo, insisto, la mecánica del cálculo se repite en cualquiera de los casos. Es fundamental, primero,
como hemos dicho acá arriba, encontrar la representación paramétrica que corresponda. En este caso, si era una recta, la ecuación paramétrica correspondía a Tn más Tnj. Por supuesto, con los valores de T, que en este caso nos daban como ejemplo. Una vez hecho eso, calculamos R'. Podemos calcular mi campo vectorial expresado ahora en función de T, una vez partiendo justamente de mi ecuación vectorial, porque sabemos que X es T y es T, entonces donde dice Y, acá hay que poner el valor que corresponde en función de T, y lo mismo en X. Entonces ya tengo dos vectores, dos expresiones vectoriales, esta que remarco acá, que es mi campo vectorial expresado en función de T, y la derivada de mi curva, de mi ecuación paramétrica. El producto vectorial entre los dos me va a dar un escalar, que lo tengo acá. Ese escalar integrado entre el punto inicial y punto inicial en T, por eso estamos hablando de diferencial de teta, me va a permitir arribar al resultado. Esa mecánica se repite, insisto, en todo, pero no es tan complicado. Lo importante de esto es saber qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos este cálculo. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Acá hay más ejercicios que después sería interesante que ustedes lo puedan desarrollar. Y vamos a entrar a ver a una aplicación importante de lo que es un campo vectorial. En particular, si este campo vectorial es una fuerza, vamos a ver qué interpretación podemos darle a esta cuestión de integrar a través de una curva C un campo vectorial que en particular es un campo de fuerzas. De eso se trata, ¿sí? Bueno, o sea que, en definitiva, nosotros lo que vamos a ver es de aplicar esta expresión referida a integral de línea de un campo vectorial, esta que voy a remarcar acá, integral de línea de un campo vectorial sobre una curva C que va desde A hasta B. De eso se trata lo que vamos a ver ahora. Bueno. Y acá vamos a hacer un recordatorio respecto de cómo calculábamos nosotros una magnitud física que le llamábamos trabajo. ¿Recuerdan ustedes en una primera instancia cómo se calculaba el trabajo en física? Cambio Houston. Fuerza por distancia. Fuerza por distancia, correctamente. Ahora, en el caso en que la fuerza estaba en la misma dirección que la distancia, era justamente, si yo hago una fuerza sobre un objeto y la desplazo en la misma dirección, si la fuerza es de 20 kilos y lo desplazo 2 metros, lo que está ocurriendo ahí es que estoy haciendo un trabajo que vale 40 kilogramos, ¿verdad? ¿Me siguen? Bien. ¿Qué ocurría, como en el caso de la figura, cuando yo tengo una fuerza F que está aplicada sobre una partícula y la desplaza desde el punto 1,1 hasta el punto 3,1, o sea, la desplaza una distancia de 2 unidades de longitud, pero esa fuerza no está en el mismo sentido que la distancia. Está a 30 grados, como dice acá, forma un ángulo de 30 grados con respecto a la línea de desplazamiento.
¿Cómo hacía para calcular la fuerza, el trabajo que hacía esta fuerza? Pregunto. F por D coseno de 30, descompongo la fuerza. Perfectamente. Así es. Si nosotros tenemos, a ver, vamos a ver demostrar otra imagen. A propósito del comentario que me hace ustedes de descomponer la fuerza, y lo vamos a poner así. Fíjense, ahí acabo de mostrar a la fuerza F que está descompuesta en una fuerza F sub X y una fuerza F sub Y, ¿verdad? Y le pregunto entonces a usted, ¿cuál es la única fuerza que hace trabajo en este sistema? Ustedes están viendo la fuerza F que está descompuesta en una F sub X y en una F sub Y. Bien, Jessica me responde que sí es F sub X. Exactamente, la única fuerza que hace trabajo es la fuerza F sub Y. Perdón, F sub X, que está acá. La fuerza F sub I, como está, no hace ningún trabajo en el momento en que no tiene ningún efecto sobre la partícula, cuyo desplazamiento está en esta dirección de la F sub X. Consecuentemente, yo lo que puedo hacer es calcular directamente como si fuera, si tengo la fuerza F, vector, y tengo la distancia, vector, utilizando el concepto de producto escalar, lo que puedo calcular el trabajo que hace esta fuerza para desplazar la partícula desde el punto 1,1 hasta el punto 3,2 es la fuerza F por el coseno de 30 por la distancia que está recorrida, ¿verdad? Entonces, la fuerza F por el coseno de 30 obtengo F sub X por la distancia que esta fuerza me traslada la partícula de acá hasta acá, que son 2 unidades, tengo el trabajo. Es así, cambio. Muy bien. Y aplicado a nuestro ejercicio, nos dicen por acá que esa fuerza tiene módulo 3. Fíjense, en la figura 5 se representa una fuerza de módulo 3 y el ángulo con el eje X es de 30 grados. Desplaza una partícula desde el 1,1 hasta el 3,1, o sea, la desplaza en 2 unidades. En definitiva, el trabajo va a ser, lo tengo acá como expresión, el trabajo va a ser el módulo de la fuerza F sub X, se diría acá, o F producto escalar distancia. Si F es vector, distancia vector, tengo yo un vector, producto escalar, el otro vector. Cuando hago producto escalar aparece el coseno. Por eso acá pongo 3 módulo de mi fuerza F, que es 3. Por el coseno de 30 la tengo como S sub X. Por 2 unidades de desplazamiento, el trabajo que está haciendo esta fuerza constante es 3 raíz de 3. Ese es un cálculo sencillo de el trabajo que hace una fuerza constante en este caso y que vale 3, que va para desplazar una partícula desde el 1,1 hasta el punto 3,1. Muy bien, veamos cómo podemos aplicar
una integral de línea sobre una fuerza constante que desplaza una partícula desde este punto hasta este punto. Lo vamos a hacer utilizando la expresión que vimos hace un ratito. Y para eso, ¿qué tenemos que ver? Identifiquemos primero los elementos que tienen que intervenir. El vector F, el campo vectorial, en este caso, es un vector constante y uno solo. Ese campo vectorial, fíjense, como ustedes mismos han dicho, tiene dos componentes, F sub X y F sub Y. Entonces, el campo vectorial F, esta fuerza F, que estoy remarcando acá, se puede descomponer en dos partes, en la suma de dos partes. La tenemos acá. 3 raíz de 3 sobre 2 en Y es el valor de F sub X, que está en Y, más 3 por 1/2, que es en J, es la última parte. O sea, sería acá en definitiva es 3 por el coseno más 3 por el seno, 3 coseno de 30 más 3 coseno de 30. Esta fuerza, a ver si vamos de vuelta a nuestra figura anterior. Acá estoy viendo un mensaje, me dicen que no se ve. Pilar me dice no se ve la punta. ¿Qué estamos viendo ahora? Bueno, ahora lo corregimos y ya entramos. No hay problema, volvemos a explicar. Estamos acá. Entonces decía que el caso es ahora este valor del trabajo efectuado por la fuerza F constante para llevar una partícula desde este punto hasta este punto, se podía calcular como F por el coseno de 30, era F sub X, por 2 unidades de desplazamiento, lo tengo acá, este valor era 3 por el coseno de 30, me está determinando F sub X, o sea, la componente en la dirección del desplazamiento de la fuerza F, por 2, que las longitudes de desplazamiento me da 3 raíz de 3, porque el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Entonces el trabajo me queda como 3 raíz de 3. Este cálculo sencillo ahora lo vamos a ver si lo podemos determinar utilizando el concepto de integral de línea. ¿De qué se trata esto? Vamos a integrar en este caso, esta fuerza F, y ver qué pasa cuando desplaza una partícula desde este punto, el 1, 1, hasta el 3, 1. Todavía no digamos qué trabajo, veamos qué pasa. En este caso, estamos hablando de... Lo primero que hay que hacer es definir que... perdón, estamos acá. Fíjense. Entonces, el vector F, que es constante en el caso del ejemplo, se va a desplazar a lo largo del camino C para llevar la partícula desde el punto 1, 1 hasta el punto 3, 1, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que este vectorcito F se va a ir desplazando a lo largo de esta dirección para que llevar esta partícula de acá hasta acá primero y después de aquí hasta acá y hasta finalizar en este punto en 3, 1. Eso es lo que va a ser la integral de línea. Lo primero que tenemos que hacer entonces es determinar la representación paramétrica del camino. ¿Recuerdan cuando hablamos de cómo
resolver integrales de línea, la metodología, el primer paso siempre es determinar cuál es la ecuación paramétrica de la curva que va a seguir. En este caso, la curva va a ser la que va desde el punto 1, 1 hasta el punto 3, 1. Esa es la curva que va a seguir la integral. Bueno, si se va de 0 a 1, es una recta. Consecuentemente, fíjense, la representación paramétrica va a ser T en I más 1 en J. ¿Qué significa T en I? T es el parámetro que va a ir variando y desde 1 hasta 3. Fíjense, si yo calculo R de 1, tendré 1 en I más 1 en J. Entonces, esta ecuación paramétrica lo que hace es, cuando hago 1 en I más 1 en J, fíjense, sigan el cursor, 1 en I más 1 en J, estoy acá, en el punto de inicio. Cuando T valga 2, calcularé R de 2, es 2 en I más 1 en J. Entonces, iré 2 en I más 1 en J. La suma de esos dos vectores me está empezando ya a dibujar el camino de integración, o sea, la recta que va desde 1, 1 hasta 3, 1. Y al final, cuando calculo R de 3, vamos de vuelta a nuestra ecuación paramétrica, R de 3 está un poco más abajo. Perdón. Cuando calculo R de 3 en mi ecuación paramétrica, será 3 en I más 1 en J, que representa el final. Fíjense, T final es 3. Entonces será T 3 en I más 1 en J. Lo que hago ahora es simplemente representar ese vectorcito, que es 3 en I, 1, 2, 3 en I, y subo 1 en J. Y subo. La suma de esos dos vectores me está dibujando el extremo del camino de integración. Entonces ya tengo R de T. El vector F, como es constante, tiene dos componentes. Una en I, que sería F sub X, y otra F sub J. F sub I. F sub X se puede calcular como el módulo por el coseno de 30, raíz de 3 sobre 2, en I. O sea, lo que estoy haciendo acá es simplemente descomponer la fuerza F en su componente en X y su componente en Y. Entonces ya tengo la fuerza F de R de T. En este caso, como es constante, no aparece ningún valor T acá porque es constante. ¿Sí? Entonces, si ya tengo R de T, puedo calcular R' de T, que vale en este caso, la derivada componente a componente será 1 en I más 0 en J. Lo tengo acá, 1 en I más 0 en J. F de R de T ya lo tengo, entonces la integral, fíjese, de F de R de va a ser F de R de T, que en este caso es constante, insisto, será 3 raíz de 3 sobre 2 en I más 3 medios en J, que lo tengo acá. Acá entre paréntesis. Producto escalar R' de T, pero R' de T es I. Entonces hago componente a componente, esto será la integral entre 1 y 3 de 3 raíz de 3 sobre 2 por diferencial de T. Ese resultado me da 3 raíz de 3. Fíjense que este resultado, 3 raíz de 3, es el trabajo que habíamos hecho, o es el valor correspondiente al trabajo que habíamos calculado en forma directa, utilizando nuestros elementos de conocimiento de física, 3 raíz de 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se puede interpretar geométricamente una integral de línea de un campo vectorial que traslada una partícula desde un punto hasta otro? El resultado de esa integral de línea es justamente el trabajo que hace
esa fuerza, en el caso de este ejemplo, para trasladar una partícula desde el punto este, que estoy el 1,1 hasta el 3,1. Fíjense que cualquiera puede decir, y con toda razón, ¿para qué necesitamos una integral de línea si la podemos calcular de esta forma más rápida? Como f coseno de 30 por 2 ya está resuelto el problema. Pero ¿qué pasa si este camino no es un camino, una curva así como en este caso, un segmento de recta, 2? Que sea una curva como esta, por ejemplo, que vamos a mostrar acá. Que no vaya, ahora que sea a través de este segmento, o esta parte de la parábola, que va del mismo punto, 1,1 hasta el 3,1, pero a través de la parábola. Más aún, más complicado aún cuando no estamos hablando de una fuerza constante, como en este caso es constante, que sea un campo vectorial, un montón de partículas acá. ¿Cómo haremos para calcular el trabajo que hace ese campo vectorial cuando se traslada por una curva que no es necesariamente una recta? De eso se trata el tema de una integral de línea. ¿Me explicó? Bueno, eso lo vamos a ver, además del ejemplo, la próxima clase, pero ahora permítanme, para, digamos, dejar más o menos completo este tema, de participar como es el tema de un campo vectorial a través de una curva que no es necesariamente un segmento de recta. Vamos a ver. Lo tengo por acá. Pueden ver una gráfica que se titula unidad número 4, integral de línea. No le hagan caso a esto de la unidad número 4. Veámoslo así, integral de línea, ¿sí? ¿Están viendo la gráfica? ¿Me confirman, por favor? Sí, Pilar me profe. dice sí, Rocío. Perfecto. Bueno, ¿cómo vamos a interpretar esta figura? Fíjense. Todas estas flechitas que están en verde representan un campo vectorial, una ponchada de fuerzas. Este camino sinusoidal es el camino que va a recorrer mi partícula desde el origen hasta el final. Entonces, de lo que se trata es encontrar el trabajo que hace este campo vectorial para trasladar una partícula desde el inicio a través de esta función que tiene forma de seno hasta el final. Eso es lo que hace una integral de línea. Fíjense qué caso complejo. Primero porque en el ejercicio que vimos nosotros hablamos de una sola fuerza constante. Ahora son fuerzas todas distintas. Y acá abajo lo explica bien clarito. Lo que ustedes están viendo en azul es la trayectoria de una partícula a lo largo de una curva que está dentro de un campo vectorial. Esa curva es la que tenemos que expresar en forma de R de t. Entonces, fíjese que en la parte inferior de la gráfica, a medida que va recorriendo la partícula, se encuentra con distintos valores de fuerzas. Ahí están, fíjense, el punto en el signo más, en rojo, aparece el punto en donde está la curva. Y al lado, la flechita que me está diciendo, a ese punto está aplicada esta fuerza. Fíjese cómo van modificándose las fuerzas. Entonces, acá en el inicio habrá una fuerza que la traslada a la partícula hasta el punto siguiente. Ahí está haciendo trabajo, fuerza por distancia. En ese otro punto habrá otra fuerza distinta a la anterior por un distinto camino que la trasladará hasta la otra. Y habrá otro trabajo. En la punta, acá en la cresta, fíjense, aparecerá en este punto la partícula que se encuentra con una fuerza también distinta y hace un camino distinto para llevarla al punto que sigue.
Entonces, la sumatoria de todos estos trabajos para ir desde el inicio hasta el final es lo que nos va a permitir calcular a través de una integral de línea el trabajo que hace este campo de fuerzas para llevar una partícula desde este punto ahora hasta el final. ¿Han podido visualizarlo? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Rocío me dice que sí. De todas maneras, en la próxima clase, además de hacer algunos otros ejercicios adicionales, vamos a insistir con esta interpretación de lo que es un campo o una integral de línea de un campo vectorial. Insisto con esto siempre. No solamente es importante el tema de la mecánica de cálculo. Eso tiene que completarse con lo que es la interpretación de qué es lo que estamos haciendo. Bueno, ¿algún comentario adicional? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Rocío me dice sí, tenemos alguna pregunta. A ver, dígame, Rocío. Rocío me dice no tengo ninguna. Bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando la clase de hoy. Otra vez, discúlpenme por lo extenso. Y nos encontramos la próxima clase. Bueno, los saludos habituales y nos estamos yendo. Chao, chao. Hasta la próxima. Tratemos de ser, por favor, puntuales. Gracias. Adiós, adiós, adiós.